El concepto de creatividad es la capacidad de crear algo, de tener la imaginación para producir algo nuevo. Y aunque esto es verdad, muchas veces las personas se pierden como en este concepto y tienen la idea de que la creatividad es algo con lo que nacen, es algo que no pueden desarrollar cuando no es así. Aunque tenemos el concepto de creatividad, yo les voy a proponer que lo veamos simplemente como un ¿qué pasaría si? Como ejemplo, utilizaremos todos los proyectos que hizo Michael Jackson, porque no solamente fue que Michael Jackson se atreviera a hacer cosas, sino que fue este mismo perfeccionismo, un poco impulsado por la inseguridad que tenía, que lo llevaron a maquinar ideas y decir, ok, ¿cómo puedo superarme? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo ser mejor? Honestamente es algo que pienso que él realmente pensaba. Él quería superarse y crear nuevas cosas. Así que lo que aplicó fue un ¿qué pasaría si? Ahora, no digo que el perfeccionismo sea la llave para decir qué pasaría si, porque de hecho el mismo perfeccionismo a veces puede como que aniquilar todas esas ideas y sabotearlo. Pero hablo de que, al menos en su caso, muchas cosas lo llevaron a eso, a la búsqueda de ser muchísimo mejor y crear. Pero creo que existe algo dentro de la música de Michael Jackson que es como de que lo escuchas y es de que Michael Jackson. Eso es porque muchas de sus canciones, aunque se notan las influencias, no suelen ser completamente una u otra. Él creó un estilo distintivo que al escucharlo sabes que es Michael Jackson. Sus bajos potentes, las guitarras eléctricas, el multitracking en las voces y sus populares sellos vocales. ¿Qué pasaría si pones un cortometraje dentro de una canción? Y no solamente eso, sino que le metes maquillaje, le metes realmente historia. Esto fue lo que hizo Michael Jackson cuando creó Thriller. Thriller se estrenó el 2 de diciembre de 1983. Este videoclip, dirigido por John Landis, estaba inspirado en la película Un hombre lobo americano en Londres. Es decir, Michael Jackson tomaba inspiración de diferentes lugares y los convertía en una sola pieza. Mezcló cine, mezcló música, mezcló maquillaje, actuación, terror y creó el primer video musical cortometraje que contaba una historia con elementos y técnicas cinematográficas que no se habían implementado de esta manera en la música, ya que en general solían ser representaciones de las canciones limitadas en narración y en producción. Posteriormente realizó más proyectos, pero después llegó el que yo considero que es la representación perfecta, la materialización tal cual del ¿qué pasaría si? Y es la película Moonwalker. Esta película sigue a Michael Jackson en varias etapas de su carrera. Luego, la historia principal lo muestra como un héroe que debe salvar a niños de un villano llamado Mr. Big. A lo largo de la película, Michael usa su habilidad para transformarse, pasando de un bailarín a un auto futurista, luego a un conejo y hasta un robot gigante en una batalla final. Esta película puede que no sea la mejor película en cuanto a guión, la mejor pieza cinematográfica, ya que es bastante random, pero muestra perfectamente lo que es no tener miedo a intentar y hacer mezclas extrañas. Además de que une todas las facetas de Michael Jackson en una sola película. Se muestra a él en el escenario, a él en su vida personal, a él como un personaje de ficción. Además de que dentro de la película los personajes son actores, personas reales, pero también hay animaciones, hay personajes hechos con una técnica de stop motion. Sin dejar atrás que dentro de esta misma película hay videoclips de varias canciones, entre ellas Smooth Criminal, donde Michael Jackson nuevamente actúa como un personaje ficticio inspirado en el cine noir, y también está presente el videoclip de Speed Demon, en el que Michael se pone una máscara de conejo y un traje para pasar desapercibido durante una persecución, en la que al lograr huir se quita la máscara y el traje, pero este cobra vida y comienza a bailar con el conejo animado para después desaparecer, ser sancionado por la policía de tránsito por bailar en la carretera y luego ver nuevamente el rostro de aquel conejo aparecerse en una montaña en el desierto. No entenderían la fucking vibra. Yo sé, es demasiado random. Hay muchas personas que he oído que dicen que les parece muy extraña, que no es una buena película, pero les digo nuevamente, esto es un Michael Jackson tomó todo lo que pudiera mezclar y lo puso en una película.
Otro aspecto muy importante es que él implementaba pues las tecnologías más actuales en aquella época, por ejemplo el morphing que utilizó en el video de Black or White, y cada vez fue mejorando mucho más todos los aspectos de postproducción. Obviamente tenía equipos profesionales. Y aquí es cuando creó otra de sus piezas que yo considero que no le pide nada a Thriller, que fue Ghost. Un proyecto tan ambicioso que me atrevería a decir que lo supera en bastantes aspectos. Y aquí una vez más implementó un cortometraje con música e interpretó personajes, pero esta vez en un nivel más arriesgado. Aquí interpreta al protagonista y al antagonista de esta cinta, el villano siendo el alcalde, un hombre de complexión gruesa y de edad avanzada, y al protagonista, que es el fantasma que vive en aquella casa, que con maquillaje asusta a los visitantes y con técnicas de edición baila en forma de esqueleto minutos después. Ahora vamos con la moda, y es que aquí es una de mis partes favoritas, y es que Michael Jackson fue sumamente icónico. Los lentes de sol, el sombrero, cubrebocas, el rizo en la frente, los calcetines, absolutamente toda la imagen de Michael Jackson fue algo que él construyó y que es completamente representativo de él ahora. Y es que una observación muy interesante es que no solamente fue que Michael Jackson creara su imagen y ya, sino que realmente comunicaba algo. Él empaquetaba todos los mensajes que quería dar a través de la moda y de su ropa, ya que por ejemplo en sus inicios la ropa que solía utilizar pues eran cosas de más lentejuelas, telas un poquito más suaves, menos rígidas, pero conforme fueron aumentando las críticas, los mitos, todas las cosas que Michael Jackson vivió durante su carrera, fue que su vestimenta se fue haciendo un poco más agresiva, ya que recordemos que de las lentejuelas pasó a las chaquetas de cuero, después empezó a avanzar a vestimentas tipo militar, y en sus últimos años, en su etapa más madura, comenzó a utilizar sacos con hombreras más picudas, que daban una sensación de agresividad, de protección, de estar un poco a la defensiva. Y bueno, el hecho de que usara demasiado ya el sombrero, los lentes, el cubrebocas, fue su manera de protegerse a sí mismo, a su imagen de las críticas de los paparazzis, de las fotografías, pero al final fue parte de su imagen, se volvió parte icónica de él. ¿Qué pasaría si metemos un tanque de guerra al escenario? La narrativa visual estuvo presente incluso en los escenarios, donde metió elementos teatrales tal cual y los mezcló con sus shows, nuevamente incorporando tecnologías muy nuevas para aquella época. Fue Earth Song una de las canciones más performáticas que él hizo durante sus shows en el History World Tour que ocurrió entre 1996 y 1997, en el que literalmente hace una actuación donde se le ve a una niña pequeña con una flor, quien convence a un militar que está en su tanque de guerra de no destruir la naturaleza, convirtiendo este performance en algo mucho más amplio que solo la interpretación de una canción. Una vez más implementando el vestuario, las coreografías impecables y sus pasos de baile más representativos. Y aquí quiero mencionar el Super Bowl del año de 1993, que me atrevo a decir que marcó un antes y un después en la historia del Super Bowl. Y es que en este show podemos ver a Michael Jackson proyectado en una pantalla gigante, la que después sale disparado en el escenario entre fuegos artificiales, y se queda quieto por casi 2 minutos en medio de los gritos de la gente enloquecida por él, para después comenzar a quitarse lentamente los lentes de sol y comenzar el mejor performance en la historia del medio tiempo del Super Bowl, donde interpreta Jam, Billie Jean, Black or White y finaliza con Heal the World, donde entre el público canta y forman una imagen de niños tomados de las manos. Sus conciertos cada vez más ambiciosos lograrían agotar entradas en segundos, una costumbre que incluso ocurrió en la que sería su gira de despedida, This Is It, en la que nuevamente daría un show teatral con una araña gigante dentro de la representación de Thriller y un montón de efectos especiales más. Entonces, parte de su impacto viene de atreverse a poner en práctica ideas visionarias, atreverse a mezclar cosas que pueden parecer extrañas. De eso se trata la creatividad, pensar qué pasaría si, perder el miedo, intentarlo, mezclar disciplinas, aprovechar todo lo que el arte te da, el cine, la música, la danza. Ninguna idea llega completamente de la nada. Puede ser que sí, pero en muchas de las veces, muchas de las grandes obras provienen de inspiración de otras, mezcladas con la propia curiosidad.
la propia sed de buscar y crear algo nuevo. Me pareció buena idea hacerlo hoy como un pequeño homenaje hacia Michael Jackson. Les recuerdo que tengo mi canal principal que es de ASMR e hice también un video donde desmiento los mitos de Michael Jackson. Entonces pueden ir a verlos si quieren. Gracias por ver este video. Buenas noches y hasta la próxima. No sé qué despedida voy a hacer en estos. No sé qué despedida voy a hacer en estos videos, pero gracias. Nos vemos. Bye.